Antes de comenzar quiero aclarar que este video no voy a explicar nada de herramientas, cuestiones técnicas del programa. Si quieres verlo en las partes 1 y 2 de esta ilustración, dejo muy en claro cómo utilizo las herramientas, cómo podemos acelerar todavía el proceso más y algunos tips para que puedas dibujar todavía más fácil en cualquier programa o cualquier versión de Photoshop. Así que vamos a comenzar. Primero que nada, voy a definir cuál es mi fuente de luz y voy a poner que mi luz viene normalmente de arriba y va a ser en esta dirección. Voy a poner aquí algún ejemplo muy rápido con algún cilindro, bueno, un poquito más grueso, un cilindro y otro cilindro de este lado, ¿sale? Suponiendo que mi luz está aquí en el centro, mi luz está viniendo afectando de esta manera como un sol en estas direcciones. Entonces, en cuestión de, bueno, en el caso de este cilindro que está aquí, mi luz viene del lado izquierdo, por lo tanto la sombra iría de este lado. En el otro, mi sombra viene del lado derecho, por lo tanto afectaría aquí. Ahora, esto podría ser bien una pierna, un brazo, un dedo, para que se den una idea de cómo pienso o cómo imagino primero las sombras cuando estoy tratando de colorear el personaje. Ahora bien, las sombras obviamente toman la forma del objeto que estamos coloreando. Si esto hubiera sido una esfera, aquí voy a colorear, a ver, una esfera un poquito más grande, ahí está. Ahora me voy al negro. En este caso la sombra viene de arriba, por lo tanto voy a iluminar aquí. Entonces aquí la sombra es recta por la forma cilíndrica y aquí es curva por la esfera. Ahora esta es la sombra del objeto como tal, más sin embargo también tienen sombra proyectada hacia acá y otra sombra de la esfera. Para que la sombra funcione correctamente debe haber una congruencia en todas las partes del personaje. Eso realmente es lo que hace que se vea creíble. Entonces, tomando esto como referencia, ahora sí, vamos a comenzar a iluminar. Bueno, entonces ya quedamos que mi sombra va mi luz va del lado izquierdo, todas mis sombras van del lado derecho. Recordemos, sombra del objeto y sombra proyectada del objeto, son dos. Voy a comenzar con las sombras de los brazos y voy a imaginarme que es un cilindro, por lo tanto la sombra va del lado derecho. Y a todas, bueno, nada más voy a explicar esto, a todas las capas voy a activarles esta opción para que cuando yo coloree no me salga del trazo. Esto lo pueden ver más adelante en otros tutoriales que tengo aquí en el canal. Voy a dejar aquí arriba en la descripción algunos para que lo vean. Y bueno, primero me voy a encargar de eso. Más adelante voy a ir detallando. Y ahorita lo estoy haciendo de manera muy burda para que vayan familiarizándose con la lógica de este ejercicio. Ups, pinté aquí una parte. Bueno, aquí el chiste es que ya coloreé. Imagínense que estos son los cilindros, lado derecho, lado derecho. Ahora esto se puede complicar un poco más porque este objeto, esta es la sombra del objeto, pero también tenemos sombra proyectada. La hombrera me está proyectando aquí una sombra que va aquí. Y básicamente voy tratando de integrar sombras. Esto me lo imagino como si fuera un cilindro. Este pliegue de aquí podría ser básicamente un cilindro que tuviera esta forma y mi sombra iría aquí. Esa sería mi manera de visualizarlo, pero bueno, ese cilindro pues se va abriendo y la sombra va adoptando la forma del pliegue. Entonces voy a regresar y lo voy a hacer en limpio. Sigo la forma cilíndrica, por así decirlo.
y se va desapareciendo y se va mezclando aquí hasta desaparecer. No sé si me expliqué aquí, pero bueno, creo que tenemos suficientes pliegues para practicar en todo el video. Y ven que estoy tratando de pensar todo de manera individual. Ahora, esa es la sombra del cilindro. Tengo la sombra proyectada. Aquí está en un... Digamos que aquí se forma un hueco, por lo tanto, aquí también habría un poco más de sombra. Ups. Ahí está. Con eso ya le di un poco más de forma. Ahora, aquí tengo otra. Esto de aquí, esta forma de aquí, podría ser, digamos, que otro cilindro que está como curvo. Por lo tanto, la luz viene de aquí arriba. Voy a tratar de aquí arriba. Y la sombra, o sea, toda esta parte se va a iluminar y esta parte se va a poner en sombra, ¿vale? Entonces voy a volver a ocupar mi lazo o mi herramienta de selección. Y esto puede funcionar tanto a Prismacolor, lápices, etcétera. Pero bueno, aquí en mi caso pues estoy trabajando en Photoshop. Y ya con eso puedo ver que tiene un poco más de forma. Ahora me voy al otro. Y me voy a la sombra que está proyectando este otro cilindro. Ahora, este otro de aquí. Siempre tomando en cuenta que son del lado derecho. Y este otro, no, este otro lo voy a dejar aquí. Ahora, no es una ciencia, no es algo exacto. Esto afecta mucho el criterio de la persona que lo está haciendo. Pero digamos que sí es algo que tenemos que tomar en cuenta. Lo primero, ubicar nuestra fuente de luz. Ahora ven esta otra. Y casi todos los pliegues se fijan que terminan en pico. Porque digamos que viene el pliegue y llega hasta aquí. Y a partir de aquí, si fuera real, se va difuminando, se va desvaneciendo. Y la sombra también va desapareciendo. Digamos que desapareciendo, por así decirlo. Ahora esta parte yo lo pondría como que aquí le está pegando la luz. Tomo una muestra de color. Y esto pensando que siempre es un cilindro. Yo creo que bueno, al menos aquí es la manera más práctica de visualizar esto. Como si fuera un cilindro. Esto es luz, porque la luz viene de aquí arriba. Y aquí abajo es sombra. Por eso, aquí se ve la luz y aquí la sombra. Obviamente lo hago triangular porque la luz, conforme va llegando aquí adentro, va llegando menos luz y se va haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito hasta que desaparece. Bien, con esto voy a repetir lo mismo aquí arriba. Misma lógica. Y voy a colorear con claros. Ahora me voy a las sombras. Y esta es sombra project. Este es otro cilindro. Lo puedo hacer hasta aquí. Aquí lo estoy haciendo por partes muy pequeñas. Ya conforme vas obteniendo un poco más de práctica, creo que ya es más fácil que vayas visualizando y no tengas que hacerlo por partes tan pequeñas. Ahora, la sombra, aquí hay como que un hueco. Y se forma. Ahora, aquí lo que se me hace curioso es esta forma. Se puede a veces tratar de homogeneizar para que se vea más ameno. No sé, a lo mejor darle alguna curvatura o algo para que se integren las sombras. Digamos que ya una vez que definimos todas las sombras básicas, podemos ir integrándolas para que no se vean para que se vea como una sola sombra, por así decirlo, ¿no? Ahora la parte de aquí abajo también debe de ir con sombra porque la luz viene de arriba. Y aunque no esté del lado izquierdo, pues digamos que mi sol
sea, viene del lado izquierdo y de arriba, entonces aquí abajo también se forma sombra. Voy a hacer que la sombra venga un poco más curva. Y yo creo que voy a hacer todo esto. Aquí ya me voy a ir adelantando un poco más. Y lo voy a hacer un poco más rápido. Nada más para que vayan viendo cómo sigo la misma lógica. Y ya no lo hago en partes tan pequeñas. Ahora, aquí hay algo de sombra proyectada de esta parte. Y tengo sombra proyectada, digamos que de la parte del cuello y de esta. Podría dejarlo así y dejar un poquito de luz. O en mi caso, creo que me gusta que se vea todo un poco más sombreado. Ahora tengo aquí sombra proyectada del pecho. Y la sombra proyectada aquí también del pecho, en la parte de abajo. Por eso, yo creo que esto es lo que puede llegar a... las manos, había que haberlo corregido antes. Yo creo que esto es lo más complicado que puede, o lo que puede causar un poco más de confusión, y es porque a veces se ve, por ejemplo, a ver, aquí. ¿Por qué sombra aquí del lado izquierdo si la luz viene del lado izquierdo? Bueno, es porque la sombra del objeto está del lado derecho, como debería, pero esta sombra está siendo provocada por la proyección, la sombra proyectada del pecho. Igual del lado derecho. Voy a colorear. Y esta va en la parte, bueno, primero el pecho, la sombra, y ahora la hombrera va a ir aquí. Ahora, aquí estoy trabajando, debe tomar la forma de la curvatura. Aquí estoy trabajando nada más con dos colores. Podría realmente meter más. Si quisiera luz, por ejemplo, un color más claro, o una segunda sombra. Aquí ya depende del criterio que pueda tomar. Dragon Ball Z, si mal no recuerdo, en la saga de Majin Buu trabajaba un color normal, digamos el color neutro. Luego sombra 1, que puede ser esta, y luego sombra 2. Por ejemplo, sombra 2, voy a tomar aquí un ejemplo. Sombra 2 podría ser otra sombra más oscura, digamos que para ese tipo de detalles. Ahí va. Y ayuda, me falta un poquito más. Ahí está. Ayuda a que le dé un poco más de volumen. Está sombra 1 y sombra 2. Y aquí sigo tomando en cuenta los mismos factores que la vez pasada. Esto depende de mí. Por ejemplo, la película de Dragon Ball Broly creo que trabaja normalmente con un color neutro y una sombra. Dragon Ball Z de Cell, más o menos de Cell para Majin Buu, trabaja con un color neutro y dos sombras. Y Dragon Ball GT y Dragon Ball Super trabajan con un color neutro, una sombra y un brillo. Es los tan famosos brillos que se veían, a mi parecer, horribles en las caras, parecía que estaban sudando. En lugar de hacer esto, ponían acá un color más claro, iban iluminando igual, tomando la forma de la ropa, pero a la inversa. ¿Sabes? Por decir, ahora la luz se adaptaba para el lado izquierdo, pero no me gusta a mí en lo particular. Prefiero más el de Dragon Ball Z. De hecho, le voy a meter un poquito más de detalle y van a ver cómo agarro un poco más de volumen. Y este detalle lo puedo utilizar para resaltar partes que están muy oscuras, muy similares a lo que les decía de la sombra de contacto, más sin embargo no se podría considerar todavía una sombra de contacto. Esta la voy a utilizar nada más para las partes donde considere que prácticamente no hay luz. Y voy detallando, de esa manera voy detallando. No quiero poner muchas para no saturar
Pero se fijan cómo si agarra un poco más de volumen. Ahora estas sombras las puedo meter aquí, que creo que aquí de hecho sí manejaron color neutro, sombra 1, sombra 2. Lo que les comentaba, entonces voy a agregar sombra 2. Y la sombra 2 siempre va dentro de la sombra 1. Creo que no se me ocurre otra manera de explicarlo. Pero aquí, por ejemplo, podría resaltar la sombra que se proyecta nuevamente. Y esto les digo es a criterio. Aquí donde hay un poquito menos de luz. Porque no cierra. No me deja. Bueno, voy a continuar aquí. Y voy a hacer una sombra en esta parte también, donde casi no va a llegar nada de luz. Bien, voy a sombrear la cara. Creo que vale hacer algún énfasis especial en la cara. Igual, creo que aquí vale la pena por la cantidad de detalle. Voy a comenzar igual. Lado derecho primero, tratando de adoptar la forma circular, digamos que del cráneo. Y luego aquí esta curva va a afectar mi sombra. Y voy a bajar. También voy a pintar la oreja. Color beige. Aquí está. ¿Sí? Lo que pasa es que la cara es mucho más compleja y por eso se forman todas esas sombras. Ahora, aquí esta parte la voy a pensar como un cilindro también. Entonces la parte superior izquierda hay luz y la superior derecha hay sombra. Y aquí más que nada es tratar de identificar todos los elementos y luego tratar de separarlos o de integrarlos más bien. Aquí igual se forma un poco de sombra proyectada y aquí pues en la parte de abajo también se forma un poco de sombra. Ahora, algo que noto en Vegeta en varias de las series de Dragon Ball es que se forma una sombra aquí curiosa, y es porque esta línea del centro, de hecho que me está haciendo ruido, ¿cómo se ve aquí? Ok, esta línea del centro, creo que esta era la buena, sí, esta era la buena, sí, digamos que representa un surco muy exagerado, demasiado exagerado como para que se marque una sombra. Entonces, esta parte de aquí lo voy a interpretar como un solo elemento y esta parte como otro. O sea, digamos que esto es una parte de aquí, un elemento, lo voy a hacer así, que del lado derecho tiene sombra y del lado izquierdo tiene luz. Pero aquí hay un hueco, o sea, quiero cuenta que esto viene, luego baja y se mete, y luego aquí sale y vuelve a subir. Entonces aquí donde se mete genera sombra del lado derecho y aquí del lado izquierdo genera luz. Por eso en muchas imágenes donde se dibuja Vegeta se ve como que aquí un triángulo raro, y es porque esta parte de aquí se toma como si fuera un elemento separado, que voy a tratar aquí de interpretar más o menos. Más o menos así es como se representa normalmente, pero tiene una lógica, al buscar. Haz cuenta que son dos elementos: uno, la sombra del surco que se está metiendo, y dos, la sombra del lado derecho de este cilindro. Este es un cilindro que tiene sombra del lado derecho abajo. Este es otro cilindro que tiene sombra del lado derecho, y conforme va subiendo va desapareciendo porque hay luz. O sea, tenemos sombra 1 aquí y sombra 2 aquí. Nada más que busco la manera más estética de unirlos, y por eso normalmente se forma pues esto que vemos aquí. Aquí a lo mejor ya lo subo tantito. Y aquí a veces también este hueco lo exageran
y aunque no esté tan adentro, lo representan con tantita sombra para darle volumen, ¿sí? Ahora la nariz, bueno, esta parte quiero ver. Aquí la sombra de los cachetes siempre varía mucho, y es que depende de a qué altura hagamos la sombra. O sea, yo elegí hacerla muy a la derecha. A lo mejor puedo hacer que la sombra empiece de aquí o que empiece de aquí, y todo eso afectaría. A veces se forma un triángulo de luz, y normalmente es una conexión de la sombra del lado derecho y la proyección de la nariz. Voy a ahorita hacer el ejemplo. La nariz, voy a exagerar la sombra de la nariz y la voy a subir. Ahí está. Sombra proyectada, muy exagerada. Ahora, esta parte de aquí, digamos que está mirando hacia abajo, no le está dando luz. A ver. Aquí digamos que esto podría ir así. Esto es como un círculo, adopta una forma circular. Y voy a tratar de conectar hacia acá. Normalmente el puente de la nariz es una parte muy iluminada. Ahora voy a continuar y voy a conectar. Se fijan, cuando conecto trato de que no se vea tan marcado y agarro como que una tangente para que se integre. Bueno, ahí voy formando. Esto es proyección de sombra de las cejas, que están más sobresalidas que otros detalles de la cara. Y a veces el famoso triángulo que se forma aquí es porque la sombra es una unión de esta sombra, que de hecho ya me gustó cómo se ve, de la sombra del lado derecho con la proyección, y se forma este triángulo. Eso es el origen de por qué se ven así, pero pues ya obviamente está muy estilizado. Y esto lo voy a hacer más suave. Como les digo, esto no es exacto, y a veces hay que integrar una sombra con otra para que se vea más estilizado, más estético. Y también he visto que a veces dibujan un triángulo de sombra, digamos que aquí así. Y eso es porque los cachetes ellos los visualizan como unas esferas. Entonces aquí se forma sombra del lado derecho. Entonces aquí yo puedo tratar de exagerar una y formar el triángulo, ¿sí? Pero en su lugar prefiero marcar un poco aquí, un poco de sombra en la mueca y en la parte de aquí abajo de la barbilla. Igual la nariz sigue proyectando. Y obviamente la parte interna de las orejas, pues bueno, aquí también va a haber sombra porque no alcanza a ingresar la luz, ¿sí? Esto es algo muy básico. Aquí puede haber algo de proyección de sombra. A ver. Y esto lo estoy cambiando porque como desplacé la sombra más a la izquierda, pues voy a desplazar la sombra más a la izquierda también aquí arriba. Ahí. Corregimos. Como Vegeta está volteando hacia abajo, tal vez vale la pena sombrear casi toda esta parte. Es lo que estoy pensando, que puedo sombrear todo esto.
A ver. Sí, me gusta más. Como les digo, no es exacto, pero esto lo hice porque Vegeta está volteando hacia abajo y estoy asumiendo que toda esta sombra de aquí es una sombra proyectada de las cejas, muy exagerada, pero a final de cuentas proyectada. Y puedo hacer algún poco más de énfasis en algunos detalles, por ejemplo, aquí donde se acumula, donde casi no hay luz. Puedo meter la segunda sombra para meter un poquito más de detalle. Nada más que aquí estoy eligiendo al azar. ¿Sí? Por ejemplo, aquí puedo poner también esta como una sombra, ligeramente, pero con la segunda. Y a lo mejor lo que había hecho al principio de poner sombra a este lado, a lo mejor lo puedo representar con la segunda sombra. Igual la puedo bajar más para exagerarla. Y vamos a ver cómo se ve. Y creo que se ve mejor. Y bueno, eso es lo que quería explicarles de la cara. Puede ser algo intimidante al principio, pero con la práctica estoy seguro que van a cada vez irlo digiriendo más. Algo que les puedo recomendar es que siempre que vean una serie, traten de ver el personaje y decir, ok, ¿dónde está ubicada la luz? ¿Del lado izquierdo, del lado derecho, arriba o abajo? Creo que falta mucho todavía que explicar cómo se ve cuando hay sombra, bueno, fuente de luz de abajo hacia arriba, que la lógica es la misma, pero a veces el razonamiento que tenemos que tener es el por qué se forman ciertas formas en el momento de ciertas figuras o formas. Y yo creo que es lo más complicado. Esto yo lo descubrí de pura casualidad cuando veía Slam Dunk hace algunos años. Precisamente viendo las sombras de la nariz, cómo se proyectaban, hasta que descifré, según mi entendimiento, lo del triángulo, el triángulo de luz de aquí de la cara. Y una vez que tenía esa teoría inicialmente, me agarré a analizar varias series diferentes hasta que dije, bueno, creo que sí es por ahí, ¿no? Sí concuerda. Entonces, chicos, espero que les haya servido este tutorial. Yo me despido porque esto va para largo y voy a subir el dibujo a mi Instagram ya terminado para que me sigan por ahí. Espero que les haya gustado el video. Yo soy Grecos y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.